Información de último momento que tiene que ver con el despido de 400 personas en el área de cultura. Los detalles de esta decisión que han tomado las autoridades con Alejandro Berkovich, que estamos en línea con él. Alejandro, buen día. Hola, buen día, compañeros, ¿cómo andan? Muy bien. A ver, ¿por qué se dieron estos 400 despidos? Bueno, el porqué es el mismo que el que está esgrimiendo el gobierno en todas las áreas. Dice que encontró ñoquis y que encontró gente contratada irregularmente en los últimos meses, especialmente en el último año. Pero la verdad que las caras de los despedidos y sus testimonios dicen todo lo contrario. Hoy fueron cerca de 50 cesanteados en la Casa Rosada, en la Secretaría General de la Presidencia. Había entre ellos gente que trabajaba ahí desde el año 90. O sea, no solo no del último año, sino que tampoco del último gobierno, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior. Sí, 25 años, digamos, que están... Claro, hay varios que asistían personalmente al presidente y que lo hicieron con varios presidentes y también fueron despedidos con el mismo método de pasar lista en la puerta, o sea, no los dejaron entrar siquiera con un aviso previo, ¿no? Y esta misma situación es la que se está viviendo ahora, en este momento, en la puerta del Ministerio de Cultura de Pablo Abeluto, donde hay cerca de 500. La última referencia que tengo del gremio ATE, que está allí en la puerta movilizándose y acompañando a los trabajadores con esto, es de 493 cesanteados en el Ministerio de Cultura. Hay que decir que ahí trabajan menos de 4.000 personas, con lo cual es más del 10% de la planta del Ministerio de Cultura la que está despidiendo en este momento a Abeluto. Alejandro, ¿esto es físicamente, es en el edificio del Ministerio de Cultura o están distribuidos en otras dependencias, en otros lugares? No, esto está ocurriendo en este momento en la reja perimetral del edificio del Ministerio de Cultura. Perfecto. Y claro, hay mucha gente que trabaja en otros ámbitos descentralizados de la cultura, pero el grueso de los telegramas tienen que ver con ese lugar. Del mismo modo que ayer se habían concentrado en el edificio de fabricaciones militares en Palermo, sí, ahí en el Beato Carranza, sí, la mayoría de los despidos de fabricaciones militares, que fueron 140, en un lugar donde trabajan 400 y pico, o sea, un porcentaje todavía mayor, el de esa repartición. Ahí yo te diría, hay una preocupación adicional en fabricaciones militares por varias cuestiones. Una, porque en la fábrica militar de Río Tercero, por ejemplo, se despidió a todo el personal de higiene y seguridad, con lo cual hay un peligro de, digamos, bueno, tenemos una historia complicada los argentinos con esto, justamente por la fábrica de Río Cuarto que voló. Cuando voló, sí, en aquel momento, sí. Trabajar en una fábrica militar sin personal de higiene y seguridad es un riesgo no solo para la vida de los trabajadores, sino también para el resto de la ciudad. Claro, que vive ahí. Así que hay mucha preocupación en fabricaciones militares. Está paralizada por 48 horas, informó ATE, todo lo que es fabricaciones militares, que hacen radares, hacen, por ejemplo, chalecos antibalas de las fuerzas de seguridad, los diseñaron ellos, un nuevo diseño, hacen vagones de carga que hacía mucho tiempo que no se hacía en Argentina, y hacen balas también para las proyectiles. Claro. La operatoria es la misma, ¿no? Porque digo, estamos compartiendo imágenes de lo que fueron ayer los 140 despidos a los que vos hacías referencia, de los empleados administrativos militares, y ellos llegaron a la puerta del lugar donde trabajan y ahí recién se enteraron, porque la Policía Federal no los dejaba ingresar y la respuesta era, están despedidos. Digo, en el resto de los casos y estos 400 nuevos despidos que se conocen hoy en el Ministerio de Cultura, ¿también operan de esta manera? Sí, es la misma mecánica. Ponen a personal, las autoridades del Ministerio ponen a personal tercerizado, que es el de seguridad, que bueno, en general suele ser tercerizado, y esta gente de seguridad tiene el listado en la puerta y los empleados, en la medida en que van entrando, no se les franquea el acceso habitual, se les pregunta el nombre, se les pide un documento y se busca si están en la lista negra, digamos, en la lista de despedidos
En definitiva, Alejandro, cuando te despiden, sea una empresa privada estatal, llegás a poner la ficha o el dedo para entrar y dice, no puede entrar, señor. Claro, lo que pasa es que así, concretamente. La operatoria es la misma, en definitiva. Acá lo importante es saber, digo yo, ¿es personal contratado o es personal ya de la planta estable del Estado? Hay diversas formas de contratación entre los despedidos. Sí. Algunos son contratados bajo ley marco, que la ley marco les da cierta estabilidad en el empleo, si bien se renueva anualmente, pero tienen los mismos derechos que la planta transitoria. El grueso de la gente está en ese tipo de contratación, pero también hay casos de planta permanente, en los cuales los están despidiendo. Por ejemplo, en el Banco Central, los 50 despedidos del Banco Central, algunos serán ya de planta permanente, porque lo que adujo ahí el presidente del Banco Central es que habían sido incorporados de manera irregular, sin abrir un concurso para todos, digamos, sino por influencias de directivos en la anterior gestión. Ahí seguramente lo que se va a abrir es una disputa judicial, porque no se puede echar a alguien de planta permanente del Estado. Claro. Pero respecto de la mecánica, es cierto que hay empresas donde ha pasado esto de ir a poner el dedito o la tarjeta magnética y que no te ande, pero la ley exige un telegrama. Claro. Exige un telegrama de preaviso del despido. Sí, por supuesto. Y que muchas veces no sucede tampoco. No, y el pago de la indemnización, que también en otros casos se lo olvidan. También, Alejandro, hubo despidos en la Secretaría de Comercio. Tengo entendido que cerca de 130 empleados fueron despedidos también en las últimas horas. Sí, los de comercio en realidad ya los sabíamos desde hace 2 semanas, cuando empezó la ola de despidos en el Estado Nacional. Ya a esta altura hay en casi todas las áreas del Estado, pero me parece que detenerse en todos es imposible. Yo te diría, no es tanto el ahorro que puede llegar a generarle esto al fisco, como sí el impacto que tiene de cara a las paritarias. Esto apunta para mí, más que a ahorrar, a generar cierto miedo entre los trabajadores a la hora de pedir aumento por la inflación acumulada en estos últimos meses en las paritarias de marzo, digamos, porque si no me lo explico, porque en el universo del Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo las empresas descentralizadas, trabajan algo así como 450.000 personas, y el Estado Nacional por ahora ha despedido unas 5.000. Si bien los despidos ya son más de 25.000, incluyendo los municipios, que los municipios despidieron mucho en la provincia de Buenos Aires, en el Estado Nacional son 5.000 y pico, con lo cual es algo así como el 1 y pico % de la gente que trabaja, y no es un gran ahorro para el Estado. Me parece que tiene más que ver con lo otro, con un disciplinamiento de los trabajadores que no están en el Estado, pero que ven que hay rajes por todos lados, y bueno, pueden llegar a pensarlo 2 veces, como dijo el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, que lo piensen si van a elegir entre los sueldos o los puestos de trabajo. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por este contacto. Nos vemos. Hasta cualquier momento, gracias. Adiós. Bien.